Mística del Domingo de Ramos. Voy a leerles de San Mateo 24:1. Al salir Jesús del templo, iba caminando y sus discípulos se le acercaron para enseñarle las construcciones del templo. Entonces les dijo Jesús: ¿veis todo esto? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Estando sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en particular y le dijeron: dinos cuándo sucederá esto y cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús le respondió: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, todo esto debe venir, pero no es todavía el fin. Pues se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, y habrá en diversos sitios hambres, pestes y terremotos, y todo esto el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a los tormentos y os matarán, y por mí seréis odiados de todos los pueblos. Muchos desfallecerán y unos a otros se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y con el crecer de la maldad se enfriará la caridad de muchos. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y este evangelio del reino se predicará en toda la tierra, como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Palabra de Dios. La mística del Domingo de Ramos, podemos comenzar por primero pensar en esto. Nosotros, por tradición como católicos, vivimos un Domingo de Ramos. Los que tuvimos la oportunidad de comenzar la iglesia desde niños, pues tenemos emociones de la infancia que son indescriptibles, porque lo que un niño ve dentro de su inocencia y su pureza en un Domingo de Ramos es un verdadero Domingo de Ramos, que después se apaga, porque cuando perdemos la inocencia y la pureza, se apaga el conocimiento del espíritu que tenemos en la inocencia, y no tenemos ni siquiera memoria de lo que realmente vimos como niños, porque se nos nubla. Pero, como hablábamos en la charla anterior, en la espiritualización de la Semana Santa, hablábamos de que nosotros, a medida que caminamos por la tierra, nos vamos despertando al espíritu cuando caminamos con Dios, o nos vamos nublando al espíritu si caminamos sin Dios. O sea, cada día nos volvemos más terrenales, más de la carne, más esclavos a las pasiones y más esclavos a las cosas del mundo transitorias, porque ya nos crecemos hacia el espíritu. Pero el que crece hacia el espíritu cada día se compenetra más con el misterio de lo espiritual. Entonces, lo que uno de niño, en la pureza y la inocencia de la infancia, veía con claridad, vuelve a comenzar a aclararse más tarde como adulto, cuando toma conciencia de su fe, que es la renovación del ser humano en el destierro, cuando Dios lo llama a tomar una decisión. Porque mire lo que sucede con la vida nuestra terrenal. Cada ser humano tiene que tener un recorrido por el fango de la tierra. Es decir, aquel que se presenta ante Jesús y no tiene los pies untados de barro no pasó por la tierra, ¿cierto? Uno en la tierra se unta de tierra, porque de tierra está hecho, y cuando llega en el espíritu tiene el recorrido por la tierra. Y el recorrido por la tierra para el soldado fiel son como cicatrices, y esas cicatrices se convierten en medallas ante el Señor, porque son las huellas que dejó el pecado en el hombre, pero que fueron sanadas y liberadas por el Señor, y por lo tanto fueron batallas conquistadas. Y por eso el Señor premia al soldado que, a pesar de llegar herido y cicatrizado por la batalla, es un soldado fiel, porque todo lo hizo para el Señor, así haya tenido su vida de infidelidad, porque mire que el Señor es fiel aún con el que es infiel, como hablábamos antes.
Como el Señor es la fidelidad, y nosotros al ser bautizados es porque fuimos escogidos, entonces esa llama que está en nosotros, aunque no esté activa, porque nosotros por voluntad propia y la libertad que Dios nos dio la inactivamos, pero está encendida hasta el día final de esta vida terrenal. Dios en un momento dado, cuando nos llama a nosotros, porque Él nos llama a cada uno a diferentes horas, como dice el Evangelio, y a cada uno cuando lo llama a darle el trabajo, a darle el empleo en su viña, y el empleo se lo da, como sabemos según la parábola, que a cada uno le pagará al final el mismo precio, que es la salvación, pero a cada uno lo llama en un momento diferente. Ustedes han visto que hay personas que uno podría decir que nacieron santas, porque según la historia que uno lee, son personas que, digamos, usted lee la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, y uno diría nació santa, pero cuando lee el diario de ella, se da cuenta de dónde estaban sus miedos, sus imperfecciones, y todas las cosas que ella vivía como ser humano. Entonces, pero cada uno pues tiene un diferente recorrido, porque cada alma es única. Pero entonces, ¿qué sucede? Toda criatura humana que ha sido bautizada, en un momento dado de su vida, tiene una experiencia personal con Dios, antes de morirse, siempre. Miren que yo he puesto un ejemplo aquí varias veces, que lo voy a poner en este momento otra vez, para darle claridad a esto con más profundidad. Yo les he hablado que el Señor a mí me mostró la filarmónica y la sinfonía y los instrumentos de esa filarmónica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estaba en la Universidad de Hamburgo estudiando artes y quería de pronto en un momento dado estudiar instrumentación, estudiar un instrumento musical, la persona que me guiaba de la universidad, el consejero, me llevó a escuchar una sinfonía de Beethoven con la Filarmónica de Hamburgo. Y cuando llegamos a él me decía, mire bien todos los instrumentos para que usted empiece a darse cuenta dónde está el amor suyo en algún instrumento de esos. Y cuando yo estaba pensando en eso decía, pues yo, si algún instrumento voy a escoger, no voy a escoger el del tambor, porque el tambor toca por ahí cada media hora una vez, ¿cierto? Ustedes han visto, pum, pum, y se queda quieto, paralizado por media hora. Yo dije, este no quiero ser yo quiero ser ese violinista que está al frente haciendo el líder, ese quiero ser yo, porque claro, no había límite de las ambiciones que yo tenía. Entonces, después, en esta experiencia mística que tuve yo con el Señor en mi conversión en el secuestro, vi algo que el Señor me mostró sobre el concierto de las almas, cómo nosotros, cada uno, somos un instrumento de esa filarmónica divina, y en la sinfonía de Dios cada uno de nosotros tiene un tono diferente. Y hay casos en que una persona de repente, aparentemente, por una vida entera, parece como si nunca hubiera actuado en nada, y de repente en el lecho de muerte dice algo que nadie se olvida nunca, los nietos, ni los parientes, ni nadie, lo que dijo ese moribundo, era que era el del tambor, ¿cierto? Tocó la nota en el momento y le dio el ritmo a la familia, lo que seguía de esa sinfonía, porque como es eterna la sinfonía, el hecho de que un tambor toque una sola vez durante la vida terrenal, pues la vida terrenal es solo un instante en la eternidad. Por eso hay gente que dice, yo no entiendo lo que el Señor quiere de mí, porque es que como que no pasa nada en mi vida, y yo estoy en iglesia, y yo rezo, y yo hago cosas, pero hay tanta gente que hace tanto, y yo como que no hago nada. Pues es que de pronto usted es el tamborero, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que pensar es en esto. Nosotros somos eternos. Si usted está hablando, ¿qué quiere el Señor de mí? El Señor solamente quiere que usted sea santo. Eso es lo único que Dios quiere de nosotros. Nunca se sueñe con que es que el Señor quiere esta gran misión en su vida, que es que el Señor tiene estos grandes planes en su vida. Claro, todo eso puede ser cierto, siempre y cuando usted sea santo. Porque si usted no es santo, el Señor ¿cómo va a ejecutar ningún plan a través de usted? No puede tocar ese instrumento porque está destemplado. Entonces, para que usted pueda ser parte de esa sinfonía de Dios y ser el tono en el que Dios lo creó, tiene que estar afinado, y para estar afinado tiene que estar en la santidad. Y usted diría, pero ¿cómo hace uno para ser santo si todavía estamos en la tierra? Es que Jesús nos completa. Mire cómo es el camino a la santidad en la tierra. La santidad plena no se completa sino en el momento de la muerte, si una persona vivió consagrada a Dios en todo,
y a pesar de no haber alcanzado la perfección en todas las virtudes, por el hecho de que lo único que quiso fue completar las virtudes y elevarlas al máximo, esa sed y esa hambre de santificarse ya santificó a la persona, porque en Cristo nuestro Señor, el Señor completa lo que le falta al hombre en el hambre que tiene de santidad. Entonces, el hombre por sí mismo en la tierra nunca se santifica en plenitud, pero el hombre se redime en Cristo, por eso su imperfección se perfecciona en Cristo. El Señor nos completa. Entonces es que yo quiera ser santo y yo renuncio al pecado, y en ese momento comienza la vida de santidad. Y una persona que vive en la santidad, por eso San Pablo no estaba equivocado cuando decía a los santos de Tesalónica, porque hablaba de gente que había renunciado al pecado y buscaba a Dios incesantemente, y a pesar de sus imperfecciones y su mortalidad, era gente que solo querían volverse santos, y sin embargo sabían que eran imperfectos, mortales, limitados, que vivían en miseria y que tenían tendencia al pecado. Sin embargo, San Pablo los llamaba santos, porque sabía que esas personas habían sinceramente renunciado al pecado y por lo tanto estaban solamente buscando a Dios. Así de que esa es la condición para vivir la voluntad divina, el buscar a Dios con hambre de santidad a pesar de mi imperfección y mi mortalidad. Entonces, en esta condición espiritual del hombre empieza a despertarse a la divinidad, y por eso ya no es qué es lo que el Señor quiere de mí, porque mire usted que ese no es un esclavo. Usted ve que un esclavo es aquel que dice, ¿qué será lo que el Señor quiere de mí? Ese no es el lenguaje de un esclavo. Ese no es la Virgen María diciendo, he aquí la esclava del Señor. La Virgen María nunca le dijo a San Gabriel, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? No, ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Cuando ella entendió lo que el ángel le dijo, hágase en mí según tu palabra. No hay preguntas, no hay condiciones, no hay nada. Es un esclavo. Entonces, para uno poder vivir la voluntad no es ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Sabe por qué? Porque uno dice, voy a ver qué es lo que quiere, ¿no? Como quien dice, usted inconscientemente está diciendo, para ver si lo puedo hacer, ¿no? Entonces, es como una persona dice, dime qué quieres, a ver si de pronto yo puedo ayudarte en algo. Ya uno está dejándole una posibilidad para decir que no, ¿no es verdad? Así le pone uno ayudas condicionales a la gente. Como dice, yo te ayudo en todo lo que esté a mi alcance, ¿no? Eso es muy humano, pero fíjese que eso es mortal, limitado, condicional y tiene malicia, porque las cosas incondicionales son obvias. Si una persona dice, te ayudo en todo lo que tú necesites, ¿cierto? Te ayudo. ¿Ayudar qué es? Ayudar es entregar todo lo mío a esa persona. ¿Y qué es entregar todo lo mío? Lo que esté en mis capacidades. Entonces no hay necesidad de seccionarlo y explicarlo. Cuando una persona dice, te ayudo en lo que pueda, claro, entonces esa persona no es incondicional. Esa persona está condicionada ya, y usted sabe que le va a ayudar de pronto en algo, sin sacrificarse a sí misma. Ahí hay una división en el espíritu, por lo tanto no hay santidad en eso, no hay nada. Está limitado, es mortal, no tiene espíritu, no tiene amor, no está completo. Ahí no hay nada. Entonces, para que sea de Dios y para que tenga el espíritu del Señor, tiene que ser servidor, esclavo, completamente. El servidor comienza cuando el servidor es solamente servidor. Ese es el único momento en que el servidor comienza. Porque si el servidor dice, ¿qué será lo que quieren de mí hoy? Que barra, que limpie, que haga aquello, y tiene que esperar a que lleguen y que le digan qué es lo que quieren. Cuando ve que el piso está sucio, todo está desordenado, hay trabajo por toda parte y usted es el sirviente que limpia, entonces tiene que esperar a que lleguen para decirle por dónde empieza. Pues el servidor fiel, si no ha llegado el patrón, de una vez cuando llega con una escoba y empieza a barrer y a limpiar lo que es obvio, a hacer lo que es obvio. Si llega el amo y le dice, no quiero que empieces por limpiar estas cosas, quiero que me limpien los vidrios, deja de hacer eso y limpia lo otro. Pero ya el amo, ¿cuál es la impresión que tiene el servidor? Que es un servidor fiel y trabajador, que no espera que le digan las cosas porque las hace por sí mismo. Pero el servidor infiel que dice, ¿qué será lo que quieren de mí? Entonces no hace nada
y espera que el amo venga. Y ya pasó 1 hora de su trabajo por el cual le pagan, sentado esperando que llegue el amo a que le diga qué quiere. Entonces, eso es lo mismo que hacemos nosotros con Dios. ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? Entre tanto, usted no hace nada porque usted no sabe qué es lo que Dios quiere de usted, ¿cierto? Está sentado siendo infiel. Entonces, estas son cosas que es la malicia del ser humano. Estas son la naturaleza inferior que nos traiciona. ¿Y a qué voy yo con todo esto? Todo esto nos va a llevar a esa mística del Domingo de Ramos, porque para poder entender qué es lo que vamos a hablar del Domingo de Ramos, tenemos que entender en qué andamos nosotros, porque de lo contrario no vamos a entender lo otro. El caso es que en esta naturaleza humana que siempre está excitándose por las cosas, porque es emocional y porque siempre está buscando un gozo de la carne, un gozo emocional, un gozo humano, que es sentir yo la emoción de que las cosas me satisfacen. Es el primer apetito, ¿cierto? Es un apetito natural de nuestra mortalidad. Es cuando las cosas me apetecen, yo estoy 100% en ellas, si me apetecen. Es como cuando uno está y le sirven un plato de comida y uno lo prueba. Si le gusta mucho, empieza a comer sin mirar siquiera para los lados, ¿no? Está comiendo. Si de repente no le gusta mucho, ya tiene tiempo para hablar, ya tiene tiempo para comer despacio, porque ya esa comida no le gusta, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede cuando usted está todo emocionado, empezando una conversión, y de repente pasa algo bien difícil que usted escucha, de pronto una conferencia, alguien le dice, es que para poder usted compenetrarse más en Dios, tiene que dejar de robar. Entonces dice, uy, esto ya empieza a sentirse mal aquí porque pues yo robo, ¿no? Y algunas cosas de mi vida, si yo no robo, no me van a funcionar. Entonces esto está como difícil acá. Entonces ya empieza a comer despacio. Y ya tiene tiempo para oír, pero ya oye así como, ya no oye con el mismo entusiasmo, sino que ya está buscándole el defecto a la camisa del predicador, el defecto a la nariz, y empieza a decir, este es como sospechoso. Es como la gente que viene acá y dice, ¿será que tienen permiso para hacer esta misa? ¿Será que no sé qué? Porque son los chismosos de la gente que viene a perseguir, ¿cierto? La gente, entonces, hay gente que viene a decir, ¿será que esta gente está rezando de verdad y tienen devoción? ¿Será que esta gente está acá buscando a Dios o simplemente están imitando cosas santas? ¿Quiénes serán estos? ¿Pero por qué razón? Porque se desconectan completamente porque ya no les conviene, ya no les sirve, ya no es bueno para ellos. Así es, como con la sopa, igualito. Entonces, para nosotros poder entender bien en qué estamos en este momento de Semana Santa, para entrar en este Domingo de Ramos, tenemos que desnudarnos completamente. Miren ustedes, nosotros no podemos ser ni la turba de Jerusalén que estaba con las palmas, ni los apóstoles que no sabían bien ni entendían bien de que Jesús estaba entrando en ese asno porque se iba a morir. No sabían eso. Y esa muerte que era la salvación, la resurrección, ellos de todo se imaginaban menos de eso. Y lo habían oído y no lo querían aceptar. Hasta el punto de que esa fue una tentación de Pedro, cuando le dijo al Señor que no se crucificara, que fue cuando le dijo, apártate de mí, Satanás. Y miren ustedes que nosotros estamos enfrentados a algo muy difícil, que es esto. Hoy estamos acá, viviendo la misma fe de los apóstoles, pero con la diferencia de que en este Domingo de Ramos, nosotros ya conocemos el resultado del Viernes Santo, ya lo conocemos. Entonces, ¿se pueden imaginar la responsabilidad que tenemos nosotros? Nosotros ya no somos los que entramos al Domingo de Ramos sin saber que el Señor va a resucitar y también sin saber que el Señor se va a morir en la cruz. Nosotros sí sabemos, pero la responsabilidad que tenemos es que tenemos que vivir aún con más intensidad la Semana Santa que las mismas personas que vivieron físicamente con el Señor, porque nosotros tenemos la responsabilidad del conocimiento. Es como cuando usted hereda un trabajo de su papá y su papá lo instruye para que administre esa empresa y su papá le cuenta todas las fallas que él tuvo, las fallas que tuvo la empresa, por las cuales causaron quiebras, causaron problemas laborales y causaron toda clase de situaciones negativas en la compañía, y se las deletrea.
se las entrega con un manual perfecto. ¿Y qué sucede? Si usted entra y usted no le es fiel a las instrucciones que le dio su papá, con toda seguridad que va a caer en los mismos errores, cometer las mismas faltas y va a ser peor, porque usted no va a tener la capacidad de su papá, que fue el que fundó esa empresa, para defenderse de los errores en la forma que su papá se defendió, porque él sí sabía lo que defendía, porque él lo inventó, y usted es simplemente un heredero. Entonces, eso es lo mismo con la fe. La fe es algo que se pasa a través de los padres a nosotros. Nosotros la heredamos y es una herencia que viene desde Abraham. Es un pacto, una alianza, y se nos entrega a cada uno de nosotros. Y a nosotros se nos advierte. San Pablo dice, todo lo que le sucedió al pueblo de Dios en 40 años en el desierto es una advertencia, una señal para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Nos están heredando el reino y nos están entregando instrucciones que nos da el Padre. El Padre Celestial, cuando le hereda al Hijo, le da las instrucciones y le dice, mira lo que le pasó a toda esta gente cuando llegó el momento de trabajar en la viña del Señor, que es cuando los sacó de Egipto. Pues a nosotros el Señor nos está sacando de Egipto y metiéndonos al desierto de nuestra conversión, de toda esta cuaresma que acabamos de vivir, y estamos en la plena consumación de la prueba del desierto, en este momento viviendo esta experiencia de reflexión de lo que es el Domingo de Ramos, el encuentro con esas palmas, con ese borrico, con ese Mesías. Entonces el Señor nos llama a nosotros a comprender que este instante del alma es el que tiene que definirse, pero claramente dónde me encuentro yo. Yo tengo la responsabilidad de vivir con la herencia que recibí. Y la herencia que recibí, como es de un Padre bueno, es una herencia con instrucciones perfectas. Porque el Padre bueno le entrega la herencia al Hijo con toda la sabiduría de un Padre bueno, asegurándose de que no falte ninguna instrucción, que no falte ninguna guía, que no falte ningún apoyo para lo que le va a confiar. Todo se lo entrega perfectamente, porque es un Padre bueno. Entonces, aquí sucede lo siguiente. El Señor nos está pidiendo a nosotros en un momento dado de nuestra vida lo siguiente. Ya nos entregó todo, ya nos mostró qué debemos hacer, ya nos dio las advertencias de lo que le pasó a los que no hicieron las cosas correctamente, ya nos mostró lo que sucedió cuando la gente no entendía ni sabía el resultado de lo que iba a suceder místicamente, de lo que Jesús hablaba en términos humanos, pero que eran cosas espirituales, y no las entendían porque no tenían la gracia del Espíritu Santo todavía. Entonces todo esto es lo que el Señor nos habla en este día, porque nosotros ya tenemos ese conocimiento completo. Por lo tanto, ya no solamente es una responsabilidad dada, sino una responsabilidad probada, porque hay responsabilidades dadas que no están probadas, como por ejemplo una madre que tiene un hijo. Por mucho que haya sido buena hija y buena hermana, nunca ha sido madre hasta que tenga un hijo. Y cuando tiene hijos, como si hubiera empezado otra vez. Tiene que aprender con ese niño, y los primeros llantos de ese niño no sabe interpretarlos, y se desespera cuando el niño le pasa esto y otro, porque a pesar del instinto maternal es el primer hijo, y le toca aprender en ese primer hijo. Esta es una responsabilidad dada, pero no probada, ¿cierto? Se prueba a medida que se crece en ella. Eso es diferente, pero la responsabilidad dada a nosotros está probada por miles y miles de mártires de la iglesia, probada y santificada por la primer muerte y la primer sangre, que es del inocente, de Jesús, probada y recontraprobada por los errores de nuestros antepasados, del pueblo de Dios, de las tribus de Israel, razón por la cual dice, nosotros juzgaremos las tribus de Israel, nosotros. Entonces miren a ustedes qué sucede con esto, la responsabilidad. Si nosotros, el Señor a través de San Pablo en Corintios habla de que nosotros juzgaremos a los ángeles caídos que ya están juzgados, pero en el juicio final habrá un juicio, y San Pablo dice en ese 1 Corintios 6:3 creo, nosotros juzgaremos a los ángeles. Entonces miren ustedes que el Señor nos trae a nosotros en una conciencia viva de la responsabilidad probada que nos dio. O sea, una responsabilidad que no es ya decir, yo no entiendo muy bien qué es lo que el Señor quiere de mí. ¿Usted se imagina eso? Cuando todo el plan que nos dio el Señor está totalmente descrito y revelado en plenitud.
O sea que es absolutamente absurdo decir eso. Por eso que nunca lo repitamos. Nunca se siente usted en la esquina a decir, ¿qué será lo que quiere el Señor de mí? Porque eso es pereza, eso es absoluta pereza, vagancia, eso es falta de impulso para hacer las cosas. Lo que necesitamos hacer nosotros es lo que Dios nos reveló. Solo una cosa Dios quiere de mí, que tome esta cruz, obedezca sus mandamientos y siga al Divino Maestro para ser santo y perfecto como el Padre que es santo y perfecto. Eso es lo que Dios nos reveló a nosotros a través de Jesús. Y encima de todo, no nos está pidiendo una cosa imposible, porque Dios dice, mi yugo es liviano. Eso no es lo mismo que el yugo que le pone el diablo a usted. El yugo que el diablo le pone a usted no es liviano, porque Él le pone cargas que usted no puede llevar, porque no son sus cargas, sino las que Él le puso, porque usted se metió con Él, y Él no es justo, Él es malo, y le pone cargas a usted como bestia, que lo quiere matar y destruir con la carga que le puso encima para acabarlo, porque usted mismo se metió con él y se convirtió en esclavo del malo. Y el malo no le importa si se muere el caballo, con tal de llevar las cargas que él tiene que llevar para hacerle daño a otros. Entonces, eso es lo que sucede con la relación nuestra con Dios y con el diablo. Entonces, al encontrarnos con esta realidad, tenemos que descubrir profundamente en nuestro corazón esa relación íntima con la mística de lo que Dios nos dio como vida, que es una responsabilidad probada, absolutamente probada. Entonces yo debo buscar la santidad, y todo lo que estoy haciendo en la tierra es volviéndome santo, y si no estoy haciendo eso, me estoy volviendo demonio. Porque no hay ninguna persona que diga, yo voy a esperar un tiempo para mirar bien esto. Ay, me cogió como por sorpresa esta exhortación. Yo no estaba preparado para oír cosas así tan drásticas y tan radicales. Voy a pensar un poco y a revisar mi vida, a ver si de pronto le puedo dar unos cambios. Mire, este es el lenguaje de Satanás, porque el diablo habla así. El diablo le coge a usted en su alma y le dice, pues espérate un poco, no hay que ser tan duro y tan drástico, esperemos un poquito y entremos despacio en esto. Ese es Satanás, lento en esto. Y de pronto llegan a predicarle a usted y le dicen, no sean tan duros consigo mismo, el Señor nos entiende así como somos, porque Él es un Dios misericordioso. Esa es una porquería de predicador que está peor que todos los que están enfermos, ¿cierto? Que es la miseria busca compañía. Una persona que esté en pecado mortal incita a todos los demás a que se mantengan así, porque quiere irse con todos para el infierno. Por eso, cuando usted esté en pecado mortal y se va a consultar a alguna persona, sea un laico o un sacerdote, y de alguna forma le excusa vivir a usted en pecado mortal, maldito será, porque con usted mismo se condenará, si usted le obedece a él o sigue las instrucciones de él o de ella. El caso es que las cosas de Dios no se pueden negociar. Uno tiene que saberse de memoria el catecismo, se tiene que conocer los mandamientos y no ir a consultarlos, porque no se negocian. Usted sabe, hay gente que va a consultar si no es pecado vivir en unión libre, si no es pecado robar, si no es pecado matar, porque es que como me maté en defensa propia y quién sabe cuántas cosas hice, pues mire, si usted mata en defensa propia, eso no quiere decir que no sea un pecado, es un pecado de todas maneras. El hecho es que usted se arrepiente porque tuvo que hacer eso. Pero el hecho de matar, usted destruyó una vida, y así sea por defender la suya, de todas maneras hay que confesarlo, ¿cierto? Porque usted terminó con algo que no debía terminar. Fue un accidente, fue defensa propia, muy bien. Pero ante Dios usted tiene que reconocerlo como si usted hubiera tenido la culpa, ¿no es verdad? Es como una persona tiene un accidente en la calle, usted va conduciendo su automóvil y se le atraviesa un borracho sin usted darse cuenta y lo mata. Pues usted se siente culpable también, ¿cierto? No es culpa suya. Pero a través de usted se murió una persona. ¿Cuál es lo que uno debe hacer humanamente en el Espíritu del Señor? Aceptar eso como si fuera la culpa de uno. Es mejor no reconocerlo legalmente, porque usted legalmente no es culpable. Y no puede ir a decir, yo atropellé al borracho voluntariamente, porque eso es declararse culpable de algo que usted no hizo. Y termina en la cárcel por algo que usted no hizo. Pero esas son cosas legales del mundo. Yo estoy hablando del Espíritu. En el Espíritu siempre uno debe entrar como el menos importante, el último. ¿Qué quiere decir cuando el Señor nos dice que sean siempre los últimos, los más pequeños, los menos importantes? Entonces, cuando haya una situación como esa, usted diga, yo
tengo que ver con esto. Yo tengo que ver con esto. No se separe de eso. Si usted está casada y su esposo se levanta furioso, en vez de acusarlo a él, diga, ¿qué haría yo para que mi esposo esté así? Aunque usted no le ha hecho nada a su esposo. Es mejor eso que estar herida y acusar a su esposo porque la está tratando mal. Porque así lo que se encuentra son dos personas furiosas. En cambio, el amor se conquista cuando uno es el menos importante, el último de la fila. Y el último de la fila es el que primero se pone encima todo lo que está para resolver, encima de uno. Así de que con esto en el corazón nos podemos trasladar al día de ayer, que lo podemos hacer día de hoy en este momento, para poder en el presente de Dios, en el eterno presente de Dios, vivir el Domingo de Ramos. Este es el momento del Domingo de Ramos. Usted se levanta en Domingo de Ramos, usted es católico. Entonces, al despertar, si usted es un católico que vive espiritualmente su catolicismo, y si usted es un católico que está viviendo dentro de la mística de la Divina Liturgia, lo primero que hace cuando abre los ojos es Domingo de Ramos. Lo primero que hace cuando abre los ojos. Entonces, se levanta, y en la forma que usted espiritualiza el día, yo no sé cuál es. Hay gente que se levanta y se arrodilla. Hay gente que se levanta, se echa una bendición a toda velocidad y se va para la ducha. Yo no sé cuántas cosas se hará cada uno, pero cada uno es responsable ante Dios por la forma en que consagra su vida al Señor, que porque no es nuestra, es de Él. Entonces supongamos que usted es un católico que ha llegado a espiritualizar hasta la forma de levantarse, que sería lo ideal, ¿cierto? Si una persona es católica y está espiritualizada en la forma de abrir los ojos por la mañana, hay muchas personas que llegan a espiritualizar la forma de abrir los ojos por la mañana y ya lo saben espiritualmente, y cuando los abren, lo primero que ven es el don de la vida. Apenas abren los ojos, gracias Señor. Eso es lo primero. Eso es espiritualizar el despertar, porque si uno no espiritualiza la apertura de los ojos, pues entonces tiene que espiritualizar la levantada, la puesta a los pies en el suelo. Si no espiritualiza eso, entonces debe espiritualizar el momento que va a entrar a bañarse. Y si no, hay gente que espiritualiza el día antes de acostarse, ya cuando se acaba el día. Pero miren, no puedo juzgar yo ni nadie la forma en que una persona tiene su espiritualidad. Pero lo ideal es que uno espiritualice el día cuando el día comience. Por esa razón, de acuerdo a lo que usted hace, es Domingo de Ramos. Dese cuenta usted de los niveles espirituales de cada uno. Para nosotros vivir la mística del Domingo de Ramos, que quizás en muchos casos ya perdimos la oportunidad porque ya pasó ayer. Sin embargo, hoy el Señor es tan bondadoso que les voy a poner un ejemplo del Padre Pío para que se den cuenta lo increíble que es descubrir que estamos en el eterno presente de Dios. Esto es una enseñanza que el Señor me dio hermosa y que después la encontré en un ejemplo perfecto del Padre Pío. El Padre Pío revela que el Señor le mostró que una oración que él hizo por su tatarabuela, después de que su tatarabuela murió mucho antes de él nacer, esa oración fue la que salvó a la tatarabuela cuando murió. Y era una oración que iba a hacer el Padre Pío en el futuro. Imagínense ustedes lo extraño que es eso, ¿cierto? Eso racionalmente no se entiende. Y si no hubiera sido el Padre Pío el que lo dicen, pues esto, si yo lo digo, me tiran piedra. Al otro día, quién sabe qué pensará la gente. Pero como estas son pruebas de los santos ya, yo les puedo ensanchar un poco esa avenida. Miren ustedes, como Dios vive en el eterno presente, el tiempo terrenal para nosotros, que es un tiempo que parece que existiera, en el eterno presente de Dios es un día, es un instante. Por eso el rosario protege el día de Dios. Por eso se dice, récelo todos los días. Porque es como estar uno acá en el mismo día 80 años. Eso es, estar en el mismo día 25 años, de acuerdo a lo que dure su vida terrenal. Pero es el día de Dios. Un solo día en la eternidad. Pero por nosotros estar desterrados parecen años, o parecen semanas, o parece una cuenta, ¿cierto? De números. Pero en realidad eso no es verdad en el espíritu, porque el espíritu es eterno y ¿cómo va a tener tiempo? ¿Usted se puede imaginar un alma con reloj? No. ¿Se imagina usted el arcángel San Gabriel? Son las 3:30. No. Y preguntándole la hora, San Rafael, ¿qué horas son? No. No existe en el espíritu. No hay reloj, ¿cierto? Un ángel no tiene reloj, nunca verán. Si ustedes a alguien le dicen,
veo a tu ángel de la guarda con un Rolex. Ese es un vidente falso. Entonces, mirando esto con claridad, les voy a explicar cómo podemos vivir el Domingo de Ramos en esta hora. Nosotros podemos mistificar ese Domingo de Ramos que aparentemente sucedió ayer. ¿Por qué? Porque si nosotros concebimos en nuestro corazón la gracia espiritual que Dios nos quiere dar en este mismo momento, en el cual quiere en nuestro corazón florecer la mística de la entrada a la pasión de Cristo en el Domingo de Ramos, entonces no importa el día de la semana, porque vamos a vivir el Domingo de Ramos en este instante, porque lo vamos a vivir en el eterno presente de Dios, donde no existe el tiempo humano. Porque el Señor todo lo que quiere hacer con nosotros es darnos la lección que vinimos a aprender a la tierra. Y la única lección que venimos a aprender a la tierra es la lección del amor. Esa es. Y no importa cuántas Semanas Santas se tome, el Señor nos da 10 Semanas Santas, 20, 30, 40. Y todo lo que el cielo quiere, todo lo que la corte celestial quiere es: mira, entra en ese Domingo de Ramos, entra, y le dan otro Domingo de Ramos y otro Domingo de Ramos. ¿Y usted cree que es que hay una docena de Domingos de Ramos? Es el mismo Domingo de Ramos, no hay sino uno, hay uno solo. Entonces, dense en cuenta, si usted vivió 80 años y en esos 80 años vivió 80 Domingos de Ramos, ¿usted cree que fue que el Señor 80 veces entró a Jerusalén y 80 veces sacaron esos ramos? Entró una sola vez, pero entró en el eterno presente de Dios, y por eso está presente este Domingo de Ramos, siempre está ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar en el Domingo de Ramos, entrar en él, porque ahí está, no fue ayer. Y no es mañana, sino que es hoy, es en este momento. En el eterno presente de Dios existe el Domingo de Ramos. Y lo que el Señor quiere es que entremos a Él. Eso se llama entrar en el río de la gracia de Dios, donde fluye su amor infinito y eterno. El agua viva que no cesa de correr. El agua que le dio a la mujer samaritana. Esa agua que la mujer samaritana le pedía, que Él le ofreció. Ese es el río donde vamos a entrar, y en ese río está el eterno presente de Dios y está el Domingo de Ramos. Entonces, nosotros ya sabemos que Jesús está entrando a ese Domingo de Ramos en una forma impresionantemente espectacular desde el punto de vista espiritual. Por esto, primero, Dios tenía todo perfectamente escogido, hasta el burrito ese, el asno, había nacido únicamente para ese momento. La gente que era dueña de ese asno no puso ninguna resistencia. Y es un misterio, porque si nosotros compenetramos ese misterio de los apóstoles ir a recoger ese asno, nosotros sabemos de que física y humanamente ese negocio no se hizo entre Jesús y ellos, sino que eso fue el Padre Celestial que lo hizo desde siempre, desde su eterno presente. Ese burrito estaba ahí. Entonces cuando llegan allá, como es un plan perfecto, perfectamente lo retiran como Jesús lo dijo. Y cuando Jesús se monta en él, un burrito que nadie ha montado nunca, lo primero que hace es pegar un salto y tumbar al jinete, ¿cierto? Pero él entra en la mansedumbre más increíble, porque ¿qué es lo que el Señor está haciendo ahí? El Señor nos está dando a nosotros la muestra de la divinidad cuando se sienta en la naturaleza, ¿cierto? La divinidad en la naturaleza imperfecta, rebelde, que es un potro, que es salvaje, que brinca, que tiene que ser domesticada. Esa naturaleza rebelde. Y Él la hace mansa, porque la escogió para amansarla. Y está amansada desde que la creó en Él, pero tiene que sentarse en ella para amansarla. Entonces, está amansada ya en su concepción, pero para que quede mansa, se tiene que posar la divinidad en esa naturaleza. Y ahí nos muestra a nosotros el Señor, que es el alma en el cuerpo. Eso es lo que es. El encuentro del alma que anima al cuerpo en el cuerpo que es el potro salvaje, el asno. Nosotros debemos cristificarnos. Cada uno de nosotros se debe hacer Cristo. Y para hacerse Cristo tenemos que acordarnos dónde está el asno. El asno es este es el asno, este cuerpo material. ¿Y cuál es Cristo?
nuestra alma debe ser Cristo. Porque ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Por lo tanto, el Espíritu del Señor se sienta y amansa este asno. Y montado en él, entra la gloria del Señor. Entonces, ¿qué sucede con esto? Miren ustedes cómo se encuentra el Señor en este misterio de la Semana Santa con su pueblo que todavía no entiende. ¿Usted cree que uno puede culpar a ese pobre pueblo de Israel que estaba oyendo al Señor por varias semanas o meses, no sé cuánto tiempo, hasta que el Señor les dijo que tenían que comérselo a Él y tomarse en su sangre? ¿Usted los puede culpar si ellos no tenían el Espíritu Santo todavía? Ellos, pero lógicamente que pensaron que estaba loco, porque ellos no tenían la sabiduría. Y Dios no los culpó por eso. Tengan la seguridad que esa gente que se fue asustada contra el Señor, ante el Señor son inocentes, porque ellos no tenían el Espíritu Santo para entender lo que Él decía. Pero a ellos les tocó escuchar semejante misterio. Y le dijeron, tienen que comerme a mí y tomarse en mi sangre. Pues ustedes se imaginan, dirían, ¿usted cree que somos caníbales o qué? ¿Qué está pensando? Y los apóstoles tampoco entendieron nada. Ellos se quedaron todos asustados allá al lado del Señor. Y por eso les digo, si quieren, váyanse también. Y el pobre Pedro recibe el Espíritu Santo y habla, ¿para dónde nos vamos a ir, Señor, si tú eres el Mesías? Y el Señor le dice, no fuiste tú el que habló, sino el Espíritu Santo, ¿cierto? Como para que se dé cuenta que ni siquiera él habló. Así de que en todo este misterio nos damos cuenta que esa turba que recibe al Señor con las palmas y que le ponen su ropa al frente para que el burrito ni siquiera pise la tierra, sino que pase por encima de las capas de ellos, es porque venía a reinar en la tierra. Y esa gente mucha de esa gente la había sanado el Señor. Muchos les había dado la vista, el oído, el habla, les había sanado de lepra, de toda clase de enfermedades. Y ellos eran testigos de que ese hombre era el Mesías, porque lo habían visto actuar como Dios, un profeta santo que hacía cosas que ningún profeta había hecho. Habían acabado de tener un profeta santo como San Juan Bautista y nunca había hecho ningún milagro, porque eso fue todo escogido por Dios. Él no podía hacer eso. Esas manifestaciones no sucedieron a través de San Juan Bautista, pero sucedieron antes de manos de otros profetas. Ustedes saben que otros profetas habían multiplicado panes y resucitado muertos antes de Jesús. Sin embargo, Juan Bautista, siendo el profeta más grande de los profetas, como dijo Jesús, nunca ha habido uno ni habrá otro igual a él. Sin embargo, nunca hizo un milagro. Pero ¿y por qué? Porque él era el precursor del milagro de los milagros. Entonces él anunció lo más grande de todo, el milagro de los milagros. Por eso no lo pusieron a sanar hígados ni a enderezar piernas, porque ya venía, era el milagro de verdad que iba a enderezar, era almas, a salvar almas. Ya no iba a resucitar a nadie en la carne para que se muriera otra vez, ni le iba a sanar a alguien una enfermedad para que se muriera de todas maneras más tarde. Él venía, era anunciar el que salva el alma. Entonces era el que anuncia el milagro de los milagros totales. Y por eso en él no era anuncio de milagros chiquitos, temporales. Era el anuncio del milagro más grande, y por eso es el profeta más grande de los profetas. Porque ninguno tuvo el honor de anunciar al Mesías personalmente y verlo y bautizarlo en agua él mismo. Fue ese. Entonces imagínense el tamaño del profeta que es San Juan Bautista, el más grande de todos. Sin embargo, decía el Señor, el más pequeño en el cielo es más grande que Juan. Pero con eso nos quería decir, ni se pueden imaginar lo que los espera en la gloria de Dios. Y por eso también les decía y nos dice a nosotros, cuando yo me vaya, harán lo que yo hice y aún más que lo que yo hice. ¿Y por qué decía él eso? Porque lo que él hizo estaba limitado por la fe de la gente. Por eso en su pueblo de Nazaret fue donde menos milagros pudo hacer, porque no creían. Entonces digo, allá en los tiempos de Elías creo que fue, solamente un leproso se había sanado y era un extranjero. Por eso casi lo tiran por un abismo. Pero miren ustedes que el Señor dice que íbamos a hacer más cosas que Él, porque se hablaba del despertar a la divinidad. La iglesia nuestra es un gigante que apenas se está despertando, apenas, porque la iglesia se ha ido despertando a través de los siglos. Miren ustedes, nosotros no teníamos rosario, el rosario lo tuvimos que ganar despertando a la divinidad. Son armas que Dios nos da para defendernos del diablo, porque entre más nos despertemos a lo divino, más descubrimos el maligno. Entonces, entre la iglesia crezca más a la divinidad de Jesucristo, más crece el enemigo.
Entre más alto el cuerpo, más grande la sombra. Eso es algo natural, es un efecto natural. Si usted se eleva en la luz, da más sombra porque está más alto su cuerpo. Entonces es una proyección que dan los cuerpos materiales. Y como el cuerpo material va a la par con el espíritu cuando está en el crecimiento, entonces el alma que se eleva hacia Dios, se le eleva al enemigo detrás, porque todavía no ha salido de su territorio hasta que no salga del vientre de la tierra. El demonio nunca podrá salir del vientre de la tierra, porque cayó acá desde el cielo. Pero nosotros desde el vientre de la tierra, desde el barro, con el Espíritu del Señor nos elevamos a donde Él cayó, para reemplazarlo a Él mismo. Entonces, este encuentro con el Domingo de Ramos es primero el encuentro con ese asno que es nuestra naturaleza material, este cuerpo material. Y el encuentro con la divinidad de Jesús, el Espíritu del Señor que va a entrar puesto sobre este burrito a la gloria. Pero ¿cómo es la gloria? Hablábamos antes de lo desestabilizador que es Dios y cómo es todo lo contrario a lo que nosotros nos imaginamos. El ejemplo está en el Domingo de Ramos. Toda esa gente, en este caso podríamos llamar esa pobre gente, estaba convencida de que Jesús los iba a salvar de los romanos y que Jesús iba a ponerle orden a los judíos que los tenían locos a ellos, porque los fariseos cada día les ponían más cargas a ellos con leyes nuevas para esclavizarlos más, leyes que ellos ni siquiera podían cumplir. Y cruces que no podían cargar ellos mismos, se las ponían al pueblo. Y el pueblo cada día estaba más agobiado por el peso de los fariseos, los escribas y todos estos hombres que eran los doctores de la ley. Porque era una ley imperfecta, una ley que todavía necesitaba ser redimida. Entonces, el encuentro con esto del hombre terrenal es un judío que no cree en la eternidad. Porque Dios no les ha enseñado eso todavía. El judío había sido enseñado a esperar tierra prometida en la tierra. Por eso todos cruzaron el desierto para encontrar una mejor tierra, libres, y Dios les dio tierras que era de paganos, se las entregó a ellos otra vez, y les devolvió una tierra, les entregó una tierra que Dios había escogido para ellos en la tierra. Pero es el proceso para llegar al cielo. Pero ahorita que ya Jesús vino a hablar de ese reino que no entendían, ya era el encuentro con el misterio del Adán del Espíritu, el Adán que vino del cielo. ¿Cómo lo podían entender? ¿Cómo? Si todo lo que habían visto y las promesas de los profetas hablaban todas de cosas terrenales, y las cosas que hablaban del Espíritu nadie las entendía. A Elías nadie lo entendió, a Isaías menos, que anunció todo el Mesías perfectamente, hizo un mapa de la llegada del Señor. Jeremías, todos ellos anunciaban, no los entendían. La mayoría buscaban era cómo matarlos y cómo callarlos, porque pensaban que estaban completamente locos y no querían oír de eso. Eso no lo aceptaban. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con el Señor en la entrada a Jerusalén, entonces, sabiendo de que ese asno es mi cuerpo humano y que ese jinete es Jesús, que es mi alma, si está en Cristo, porque se está cristificando, entonces, ¿cuál es el Domingo de Ramos para mí místico? El Domingo de Ramos es que yo entro a la iglesia siendo burro y siendo Cristo. ¿Y entro para qué? Para sacrificarme como holocausto en el altar con el Señor en esa cruz. Para eso entro yo. ¿Y cómo me sacrifico yo? Yo entro consciente de que tengo una naturaleza rebelde que solo se amansa con el Espíritu de Dios, como si nunca hubiera conocido rebeldía. Y que en esa docilidad de la carne, amansada por el Espíritu de Dios, tengo el valor para morir al pecado, sin importar el dolor que viene por la muerte, que significa dejar el pecado, que es crucificarme con el Señor, crucificarme al pecado. ¿Y cómo me crucifico al pecado? Si yo soy una persona que toda la vida ha vivido de la mentira, entonces en ese Domingo de Ramos, la única manera que yo puedo hacer que Cristo viva en mí y que este asno quede domesticado, domado, entonces sería entregándole la mentira al Señor en ese Domingo de Ramos y diciéndole: Señor, aplaca este pecado, siéntate en él, párate en él, navega y cabalga sobre él y llévame a la cruz contigo y acuéstame y crucifícame a esta mentira, que muera contigo.
que esta mentira muera contigo. Porque así como murió el inocente, así Dimas, siendo culpable, se salva con él. Y nosotros somos ese Dimas. Entonces tenemos que llegar a ese estado en el cual, para vivir el Domingo de Ramos, debemos descubrir el asno que soy yo, el espíritu que es Jesús, y entrar a Jerusalén dispuestos a morir con él, entregarle el pecado al Señor. Porque si no, usted no va a poder vivir tampoco esta Semana Santa. ¿Y cómo sabe usted que el Señor le va a dar otra? Entonces es triste pensar que puede haber una persona acá que de pronto ni siquiera tenga tomada la decisión de dejar el pecado. Sería muy triste, porque qué tal que esa persona se muera esta noche. Porque el Señor viene a hablarle a su corazón directamente, le viene a decir: aquellos que están enfermos, que vengan a mí, que yo los sano. El que esté confundido, que venga a mí y yo le doy luz, le doy claridad, para que se acabe la confusión. El que tenga incertidumbre, el que tenga miedo, el que tenga cualquier clase de duda en algún lado de su vida, yo lo abrazaré y lo sanaré y lo liberaré. ¿Y qué tal que nosotros, al oír esta voz del Señor, endurezcamos el corazón, como dice la palabra del Señor, como todos los de Meribá? ¿Qué tal? ¿Qué tal que esta palabra sea en vano? ¿Y qué tal que sea tarde para usted y con esta palabra se condene? Porque usted puede ser llamado a cuentas esta noche. Por eso, si el Señor le habla a usted con esta claridad, es porque usted es responsable de lo que el Señor le está diciendo. Y esa responsabilidad está probada. No es una responsabilidad para probar, sino probada. Porque no solamente está probado que el infierno existe y que hay gente que se condena, sino que está probado que Dios nos salva del infierno. Por lo tanto, nadie es inocente cuando se condena. Se condena porque quiere condenarse, porque rechaza a Dios y se declara enemigo de Dios. Y usted dirá: pero ¿cómo puedo yo salvarme si no puedo dejar el pecado en que estoy? Porque eso significa desbaratar mi vida. Pues esa es la respuesta del Señor: desbarate su vida para que se le arme la eterna. Desbarate esta vida temporal para que se le pueda armar la única que nunca muere. ¿Qué se gana usted con tener una vida terrenal armada si va a desarmar la única que eternamente vivirá y la va a desarmar para caer al abismo? Por eso dice el Señor: si este brazo te hace pecar, córtatelo, porque más vale entrar a la gloria de Dios sin un brazo, pero que entrar al infierno con todos los brazos. Entonces, todo lo que nos haga daño, quitémoslo de encima. Una criatura, el dinero, un negocio, una oportunidad, las relaciones humanas, todo lo que sea del mundo, cortémoslo, saquémoslo de nuestra vida, porque eso nos quita la vida eterna. Y nos sentiremos mal, sentiremos que nos falta algo, pero ¿sabe qué? Es que se siente como morir. Es que por eso se llama muerte, por eso se llama muere con Jesús al pecado. Morir al vicio y morir al pecado es muerte, muerte, muerte. Por eso se llama morir. No es un chiste y no es un accidente, y Dios no se equivoca. Por eso se llama muera al pecado, porque se siente uno morir. Usted ha visto cuando usted se prohíbe algo y si entra en un ayuno, usted se da cuenta que siente el cuerpo como si estuviera muriendo porque no come pan o porque no come esto y parece que se estuviera muriendo. Y uno mira esas cosas que quiere comer y se le vuelven inmensas y parece como una agonía, una agonía. Y esas son cosas menores. Ahora, ¿qué diremos las cosas que son de la carne, como la fornicación, el adulterio, la masturbación, la impureza mental del pensamiento? Todas esas cosas horribles. ¿Qué pasa? Cuando nosotros pensamos que la tenemos que dejar, parece que nos fuéramos a morir. Primero, porque perdemos la persona con que fornicamos. Segundo, porque perdemos el placer de la masturbación o el daño que nos hace la sexualidad por toda la inmundicia que es el pecado. Y pensamos que no vamos a poder vivir sin eso. Y lo justificamos diciendo que tenemos que pecar así para poder vivir, porque si no me deformo. ¿Ustedes conocen a alguna persona que le ha salido un tumor por no tener vida sexual? ¿Ustedes han oído hablar de una persona que se enfermó mentalmente y se enloqueció porque no tenía vida sexual? No hay excusa, la impureza no tiene excusa. ¿Ustedes han oído de una persona que dejó de robar y todo le fue mal el resto de su vida? No. Una persona que dejó de pecar, en lo único que le va mal es que ya los negocios sucios no le salen, porque ya dejó de ser sucio.
Lo único que le pasa a una persona que es impura sexualmente es que cuando deja la impureza, finalmente le llega paz al corazón y se le sana el alma, el cuerpo y todo su ser. Entonces, nadie tiene por qué pecar, porque el pecado no se hizo para el hombre, sino que el hombre se hace para el pecado voluntariamente. El hombre, por naturaleza, por el destierro en que estamos por el pecado original, queda con la libertad de vivir en el pecado, que es una ley, pero nosotros no somos el pecado. Fíjese que la ley se hizo para el que la viola, para eso se hizo la ley, y así está escrita. Pero aquel que obedece no vive según la ley, sino que vive según la gracia, porque obedece naturalmente. Como decíamos, hablando del esposo y la esposa, se casan en un sacramento de matrimonio porque se aman, porque es un amor puro. Pero qué tal que el esposo viniera a decir a la esposa: hoy te fui fiel, mi amor, como que me costó mucho serte fiel en el día. ¿Ustedes creen? Ese hombre está viviendo por la ley del matrimonio y por eso le parece una dificultad increíble serle fiel a la mujer, y hasta le coge fastidio porque le tiene que ser fiel, porque es una obligación, porque no se casó por amor. Entonces hay personas que son honradas porque les toca ser honradas, pero no porque son honestas, sino porque si roban saben que los van a coger y van a perder el trabajo. Pero si ellos pudieran, robarían si no supieran que los van a coger. Entonces esa persona no es honesta. El hecho que no robe no quiere decir que no es honesta, es que no puede robar porque no tiene la oportunidad, porque sabe que lo van a sorprender. Entonces la infidelidad no es el acto material, la infidelidad es el acto espiritual. Cuando una persona no es fiel en el espíritu, daña la carne, porque la carne está sujeta a las acciones que trae el alma. El alma, mire, si el alma no está en Dios, se corrompe, y el espíritu entra en el espíritu del diablo, y entonces ya son legiones las que actúan a través de nosotros, y esas legiones toman la voluntad, toman la mente en general, toman todos los sentidos, los instintos, la razón, y las gobiernan, porque nosotros les abrimos el paso, y ya no soy yo el que piensa, sino Satanás que piensa en mí. Ya no soy yo el que actúa, sino el diablo que actúa en mí, porque estoy en pecado mortal. Por esa razón, cuando usted habla con una persona que está en pecado mortal, tiene que tener cuidado en el discernimiento, porque esa persona puede tener dentro de sí un río de cosas que son malas, y se las está proyectando a usted. Si usted no tiene cuidado, le proyecta esas cosas a usted. Entonces, no es que uno estando en gracia, el que está en pecado mortal, le va a hacer daño a uno. No, porque el que está en gracia no lo toca ni el veneno, como dice el Señor. Pero es que para uno poder tener discernimiento, tiene que saber quién es quién en el concierto de las almas. Quién es quién en la relación con Dios. Y nadie tiene excusa para vivir en pecado mortal. El único que vive en pecado mortal es el que se quiere condenar voluntariamente, porque tomó una decisión: yo soy enemigo de Dios y por eso vivo en pecado mortal. Hace 2 días en Lima tuvimos un caso bien peculiar de un exorcismo, y es que estando orando yo por la gente en una iglesia de Nazaret en Lima, se manifestó un demonio. Yo como laico no tengo autoridad para ponerme a hablar con el diablo. Se manifestó en medio de la oración y mandamos a llamar a los sacerdotes que estaban confesando, entre ellos el párroco, y llegaron los 3 sacerdotes y envolvieron a esa mujer en sus estolas y le hicieron los ejercicios espirituales de la iglesia con los cuales atan a Satanás. Y entonces yo me acerqué también como apoyo, y cuando me acerqué, pues ya de por sí el diablo estaba gritando en toda clase de voces y le gritaba los pecados a los pobres sacerdotes y todo esto, y esto era algo horrible, ¿cierto? Muy embarazoso para todos nosotros, porque hacía de todo con cada uno que se acercaba. Y en esos gritos el diablo estaba hablando directamente de la fuerza que tenía sobre esa mujer, porque la habían consagrado desde niña el tío, el abuelo y el papá, porque eran brujos de vudú y habían con sangre de niño consagrado a esta niña. Y la niña toda la vida vivió una vida de pecado horrible, había abortado muchas veces y llevaba una vida terrible. Pero ella sufría mucho porque ella quería ser de Dios. Iba a misa, reza el rosario. Y yo le decía al diablo, le decía: diga conmigo, Dios te salve María. Y rezaba el Ave María completa conmigo. Y después se burlaba y decía: ella reza todos los días, yo me lo sé de memoria, la maldita lo reza todos los días. Así decía. Entonces desen cuenta de esto. Cuando nosotros le abrimos las puertas al diablo, el diablo va a la iglesia conmigo, a misa. El diablo reza conmigo también.
¿Pero por qué? Porque esas oraciones no están con Dios, porque yo estoy en pecado mortal. Entonces, Dios se apiada del que está en pecado mortal, porque Dios vino para los que están enfermos. Y nosotros tenemos que tener caridad con el que está enfermo. Pero hay una cosa que no podemos olvidar, y es que la verdad es la verdad. El enemigo de Dios es enemigo de Dios hasta que sea amigo de Dios. Entonces, usted puede hacer lo que sea en el nombre de Dios, pero si usted es enemigo de Dios, no está haciendo nada por Dios, sino que lo está haciendo por usted y por el reino que usted representa, que se llama el reino del diablo, y lo hace en el nombre de Dios. Pero eso hacen los falsos profetas, los falsos videntes, eso hacen los secuestradores que me tuvieron a mí secuestrado. Tenían escapularios y tenían medallas y se echaban a bendición antes de ir a matar y a robar en un pueblo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que sucede. Tenemos que tener muy clara nuestra fe, porque la entrada a Jerusalén en esta Semana Santa es en ese borrico, en ese asno que soy yo, pero con Jesús como pastor, Jesús como jinete, Jesús como guía, Jesús como alma y espíritu mío. Porque si no estoy en el Espíritu de Dios, voy montado, no solamente yo en la bestia en que voy, sino que el jinete mío se llama Lucifer. Entonces, que no entre yo a la Santa Jerusalén en esta Semana Santa a burlarme del Señor, porque en mi borrico, el que está al frente de la cruz es Satanás burlándose del Señor, diciéndole: bájate de ahí, no salvaste a todos, ahora sálvate tú. Y eso es lo que voy a hacer allá, porque entonces eso es lo que sucede en esta Semana Santa. Los apóstoles y la turba que elevaba esos ramos del Domingo de Ramos no sabían que el Señor se iba a morir, no tenían ni idea. Y Juan, el apóstol del amor, con las mujeres santas, no entendían nada. Solo la Virgen María, que tenía la gracia plena, que a pesar de ella despertarse poco a poco la divinidad del misterio de la encarnación del Señor, en el Calvario ella se fue despertando a cada estación, pero en cada estación al despertarse decía: así tiene que ser. Los otros no entendían nada y no aceptaban que así tenía que ser, pero sin embargo, por el amor al Maestro, llegaron hasta los pies de la cruz, porque amaban incondicionalmente a su Maestro. Y por eso llegó Juan y las mujeres santas sin entender nada, pero sabiendo que Él era Dios y confiando en que, prendidos a Él, iban a ir con Él. Y por eso ninguno de los que estuvieron a los pies de la cruz fueron mártires físicamente, porque ya eran mártires espiritualmente. Por eso los demás todos murieron con derramamiento de sangre, porque tenía que derramarse esa sangre, porque eran parte del sacrificio de la encarnación del Señor. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para esa entrada a la Jerusalén Santa del cielo. Y mire que esta Semana Santa es una preparación para entrar a la Santa Jerusalén, a la Jerusalén del cielo. Ya no es la Jerusalén de la tierra, donde reinan los hombres y donde esperamos que Dios tumbe a los reyes terrenales. Ya no es entrar a una Semana Santa para que el Señor le ayude a mi economía, me ayude para que me dé salud física, me ayude para que se me arreglen las cosas, y en esta Semana Santa llorando y sintiendo el dolor de la crucifixión del Señor y teniendo todas estas emociones que pasan con la espiritualidad de algo tan terrible que pasó hace 2000 años, con esto reciba bendiciones. Y entonces, cuando el sacerdote pasa: bendígame, Padrecito, porque seguramente las bendiciones de hoy, lunes santo, deben ser muy especiales, y todo el mundo se arrodilla y que le echen aguas benditas de toda clase y le peguen con ramos en la cabeza y todo, porque es superstición, porque es pura superstición, porque es una religiosidad sin espíritu, porque es una religiosidad sin amor. Por eso, pero nosotros fuimos llamados a una Semana Santa mística, espiritual, porque puede ser la última. Entonces, entremos a la Pascua del Señor preparados para estar en la Santa Jerusalén del cielo, como si fuéramos a morir de verdad con el Señor en esta Semana Santa, también a la vida terrenal. Porque no solamente estamos llamados a morir al pecado, pero también preparémonos como si fuéramos a morir del todo a la vida terrenal, para entrar triunfantes con el Señor a la Jerusalén del cielo. Entonces, eso le pedimos al Señor en este momento, que la mística del Domingo de Ramos se sienta en nuestro corazón como se sienta Jesús en el borrico. Así, porque nosotros somos ese borrico, y permitamos que el Espíritu del Señor se siente sobre nosotros y caminemos triunfantes a la muerte con el Señor para resucitar con Él. Entonces, para terminar, voy a leerles donde acabo de abrir, que es
el profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 1, dice así: en los siglos venideros, he aquí que vienen los días del Señor, y se hará en medio de ti la repartición de tus despojos. Y yo reuniré todas las naciones para que vayan a pelear contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y derribadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de los ciudadanos será llevada al cautiverio, y el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. Y saldrá después el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de aquella batalla. Pondrá él en aquel día sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y se dividirá el monte de los olivos por medio hacia levante y hacia poniente, con una enorme abertura, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Y vosotros huiréis al valle de aquellos montes, pues el valle de aquellos montes estará contiguo al monte vecino, y huiréis al modo que huisteis por miedo del terremoto en los tiempos de Osías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos, y en aquel día no habrá luz, sino frío y hielo. Y vendrá un día que es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, mas al fin de la tarde aparecerá la luz. Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y siembre en nuestro corazón la verdadera entrada a Jerusalén. Amén.